Ahora vamos a ver lo que es la problematización y caracterización de pensamiento crítico de la Escuela Ciudad del Sol. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es. Y bueno, pues yo hice una investigación y ya están subrayadas las hojas. Y puse que en el proceso de caracterización puse que anteriormente, que es un proceso cognitivo superior a través del cual llevamos a cabo procesos mentales que son propios de la naturaleza humana. Se dice que es un proceso cognitivo superior porque el pensamiento, una vez que se ha logrado captar o aprender las notas esenciales características del objeto, hecho o situación, le dan un sentido significado para el sujeto. Esta operación mental se la define como abstracción, que dentro de la complejidad del mismo pensamiento en su forma más simple que permite formar conceptos. Y luego investigué que dice que el concepto se puede definir como la forma del pensamiento mediante el cual se reflejan las notas esenciales o atributos, propiedades o características. De ahí en la siguiente hoja dice que cabe aclarar que el concepto tiene dos propiedades, la comprensión y la extensión. Y luego después puse que, recapitulando al inicio de nuestro tema, mencionamos que en términos generales la caracterización es un proceso que implica otros procesos mentales que nos llevan a conocer. Puse que, recapitulando al inicio de nuestro tema, mencionamos que en términos generales la caracterización es un proceso que implica otros procesos mentales que nos llevará a conocer, comprender y transformar nuestra realidad. Partimos de la idea de que todo objeto, cosa, situación, hecho que pertenece a nuestro contexto tiene ciertas propiedades o atributos que lo hacen ser lo que es y que son captadas por el pensamiento mediante la observación. Después subrayé la problematización de la realidad. Entonces es entendida como posibilidad tanto de descubrir, identificar y formular la situación cotidiana real como problemática sujeta a redefiniciones. De ahí, este es un pequeño fragmento que es lo más importante que yo tomé. Y luego subrayé las conclusiones finales de este horizonte. Eh, Dice que es la problematización que sirve para llevar a las personas a plantear un problema y que introduzca a un tópico específico, motivándolos a aprender más sobre la situación real y sobre el tópico que haya escogido mientras intentan comprender y resolver el problema. Algunos procesos de problematización sirven fundamentalmente para representar algunos ejercicios materiales con el cual puedan practicar habilidades técnicas. Y bueno, de acuerdo a las preguntas, las preguntas en la 1.1 dice que qué es la caracterización. Aquí ya vimos que es la caracterización. A ver. Dice que es un proceso que implica otros procesos mentales que nos llevan a conocer, comprender y transformar nuestra realidad, a comprender más las ideas prácticamente que tenemos. Y luego después dice cuáles son las operadoras mentales que permiten realizar la caracterización. Dice que sería comprender y transformar las cosas o las ideas. Y luego después dice que hace que una caracterización sea más importante que otra. Pues se podría decir que del tema del que estamos tratando, de la problematización, porque si le definimos sus caracteres tenemos que basarnos en esas dos cosas. Y luego después dice cuál es la unidad de caracterizar un objeto o una situación. Pues ver la problematización. A ver. ¿Cuál es la unidad de caracterizar un objeto o situación? Pues viendo la problematización prácticamente. Y luego dice ¿qué es clasificar? Bueno, pues yo le puse que en clasificar
es ordenar una cosa de la menos importante a la más importante. Y luego dice que es categoría, pues se podría decir que las que van en orden, pero que llevan se podría decir que un tema lleva varios subtemas, entonces esos subtemas tienen que ir en orden de acuerdo al tema. Y luego dice cómo se establece la relación entre los datos. Entre los datos, pues los datos tienen que ir ordenados para ser bien ubicados a la hora de querer encontrarlos. Y luego dice cuál es la importancia de relacionar, informar para identificar un problema. Pues saber cuál fue la causa para así llegar a un acuerdo y que ya no nos quedemos con nuestras dudas. Y luego después dice problematización. Las preguntas de problematización. Bueno, acá dice ¿qué es un problema? Pues un problema, se podría decir que es un conflicto entre dos o tres personas o entre una multitud de personas. Es un conflicto que no, o se podría decir que es una situación que no llega a un arreglo. Y luego dice qué elementos se interviene para definir un problema como tal. Pues se podría decir que el conflicto que hay entre las personas y que no se resuelva esa situación. Y luego dice por qué debe tenerse claro el problema antes de pretender resolverlo, para así saber bien y que ya no nos confundamos y que ya no tengamos duda a la hora de resolverlo. Y bueno, pues mi nombre fue Laureano Hernández Sánchez, de la Escuela Ciudad del Sol, quinto B. Y bueno, este es un trabajo para el profe Jesús Sánchez García. Adiós.